noches, hermano. El Señor le bendiga. Paz y amor de nuestro Señor Jesucristo para su vida. Espero que usted haya recibido el año 2021 con mucho gozo en el Señor Jesús. Independientemente de las situaciones que están pasando a nuestro alrededor y lo catastrófico que ha podido ser el año 2020, producto de las situaciones y esta pandemia por la cual aún estamos atravesando, tenemos fe en el Señor Jesucristo y confiamos en su regreso. Y nuestra fe es superior a cualquier problema que podamos estar atravesando en este tiempo. Recuerde que nuestro Señor Jesús nos dijo que en este mundo tendríamos calamidad, pero que confiáramos que Él ya lo había vencido. De manera tal, hermano, que espero que durante esta noche, durante este tiempo juntos, usted pueda ser cimentado y esa fe pueda ser acrecentada por el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo que vive en usted y que mora en mí también. Acompáñenme a orar para pedirle al Señor dirección en este tiempo. Amado Padre, Señor, damos gracias por tu misericordia, mi Señor, por su bendición y por que hasta aquí usted nos ha traído, Señor. Yo le ruego ahora, mi Dios, que usted añada sabiduría y entendimiento a su palabra, Padre, y que no permita que de mi boca salga nada corrupto. Señor, yo le ruego por la vida de cada uno de los hermanos que está unido a esta transmisión y por lo que aún no se han podido unir, para que usted aligere sus pasos y se puedan unir, Señor. Y que la enseñanza que vamos a recibir esta noche, Señor, pueda ser y pueda dar fruto al 100% en la vida de cada uno de ellos, expandiendo este mensaje a otras personas, Señor. Es mi deseo, Padre, que esa que es su voluntad, y sabemos porque su palabra escrita así lo dice, que llevemos su mensaje a todas las naciones y que lo prediquemos, Señor. Pido, mi Dios, que se pueda cumplir en la vida de mis hermanos, mi Dios, que usted pueda, que ellos puedan dar mucho fruto y que puedan llevar su mensaje a muchas otras personas, Señor. Ahora le doy gracias, mi Dios, por la oportunidad y el privilegio que me da de poder compartir su mensaje, Padre, y le ruego, Señor, que me guíe y me oriente en todo. Oramos por aquellos hermanos que están padeciendo quebrantos de salud, oramos por la familia pastoral y por los hermanos que están padeciendo quebrantos de salud producto del COVID en este momento, Señor. Y le damos gracias, mi Dios, por todo. En Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, y bueno, el mensaje que vamos a tratar esta noche se llama Uniéndome a la familia de Dios. Y quizás muchas de las cosas que vamos a tratar usted ya las ha podido ver en su discipulado, pero es bueno recordarlo y es bueno tenerlo presente para poderlo compartir también con otras personas. De manera tal que quisiera que en este momento usted me acompañe a nuestro pasaje de estudio que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y fíjese, hermano, de que aquí habla de que no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Ni de voluntad de varón, perdón, sino de Dios. Mire, el asunto más importante de comprender en nuestras vidas es resolver el problema del pecado. Es llegar a ser miembro de la familia de Dios. Este asunto lo resolvió usted cuando se unió a la familia de Dios, cuando usted creyó en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo entró usted a la familia de Dios? Esa es la pregunta que las personas en general creen, que todos somos parte de la familia de Dios, y realmente no es así. Lo vamos a ver bíblicamente a continuación. Ya se dice lo dice claramente el apóstol Juan cuando en el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron. Esto quiere decir que la persona que no le ha recibido no puede ser hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vea esto muy puntualmente. El apóstol Juan está haciendo
muy enfático en que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Él no dice a todas las personas que nacieron en el planeta, ni dice a todas las personas de un país o de un género en especial, hablando de varones o de hombres o mujeres, que son los dos géneros que existen solamente. Él dice más a todos los que le recibieron, hombres o mujeres, niños o niñas. A todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, única y exclusivamente a los que le recibieron, a los que creen en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y esto lo vamos a ver a continuación, porque ¿cómo entró usted a la familia de Dios? Pues recibiendo al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, más a todos los que le recibieron, era lo que veíamos. Esta es una de las afirmaciones más grandes de la Biblia, hermano, porque es la única manera de formar parte de la familia de Dios. Y vamos a ver los dos versículos en el capítulo 1 de Juan, detenidamente. Fíjense que el versículo 11 empieza de esta manera, el versículo 12 empieza de esta manera, dice: mas a todos los que recibieron, esto usted y yo lo hicimos en el momento en que pusimos nuestra confianza en Cristo como Señor y Salvador, y decidimos hacernos discípulos de nuestro Señor Jesucristo en obediencia. Por eso es que usted, si se hace discípulo de nuestro Señor Jesucristo, y entendemos por el discipulado que como es obediente, nuestro primer acto de obediencia, una vez creemos en nuestro Señor Jesús, es bautizarnos automáticamente. Hay sin fin de referencias en la Biblia que nos muestra de que haciéndonos obedientes, el primer mandato que debemos de cumplir, la primera ordenanza es bautizarnos. Entonces, usted se hace discípulo de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento en el que usted cree y pone su confianza en nuestro Señor Jesús, usted lo está recibiendo. Dice la segunda parte, dice lo siguiente en el versículo 12: a los que creen en su nombre. Este es el aspecto de la fe, creer que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos para pagar por su pecado y por el mío. Entonces, en ese preciso momento, usted está confirmando que cree en nuestro Señor Jesucristo. Usted lo recibe como Señor y Salvador y cree en su nombre. Dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es su entrada a la familia de Dios. En esta manera, en este momento, usted recibe la cédula en la cual usted ahora no solamente va a tener la naturaleza carnal y pecaminosa con la que nacemos todos, y esto lo vamos a ver más adelante en la conversación que tiene Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo, en la cual él dice, ¿cómo es posible que un hombre ya mayor como yo vuelva a entrar al vientre de su madre? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, pues lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces, fíjese, a los que creen en su nombre, este es el aspecto de fe en que usted creyó en nuestro Señor Jesucristo, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. En ese momento se sella, se confirma el que usted ahora forma parte de la familia de Dios. Entonces, eso antes no existía. Antes usted no había creído, no tenía la confianza en Cristo Jesús. Dice la Biblia en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Usted no entra a la familia de Dios por el nacimiento físico de sangre, ni por el deseo de esfuerzo de voluntad de carne, ni porque otra persona lo deseara por usted, que es la voluntad de varón. Fíjese bien, usted no entra a la familia de Dios por el nacimiento físico, sangre, ni por el deseo o esfuerzo, voluntad de carne, ni porque otra persona lo desee por usted, voluntad de varón, sino por Dios. Es Él el que nos llama primero a nosotros, y es Él el que, como dice Apocalipsis 3:20, toca la puerta y llama. Entonces, es nuestro Señor Jesucristo el que primeramente nos acerca a Él, y ya creyendo en Él, usted forma parte de la familia de Dios. Esa es la manera como usted se une a la familia de Dios y como usted viene a ser partícipe de la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero bien, esto fue lo que en primer plano no entendió Nicodemo, y era lo que le comentaba hace solamente unos minutos. Él no comprendió en la conversación inicial con nuestro Señor Jesucristo que era necesario que Él se despojara del viejo hombre y que naciera nuevamente espiritualmente, ni de voluntad de carne
ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Acompáñenme a Juan capítulo 3, del 1 al 5, para ver esta conversación que tiene Nicodemo, uno de los principales en la sinagoga judía en los tiempos de la iglesia primitiva, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en el siglo I. Y tiene esta conversación con nuestro Señor Jesús en la cual él no comprende el mensaje, un mensaje sencillo del cual estaba hablando nuestro Señor Jesucristo con él. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Acompáñenme, por favor. Dice la palabra del Señor de esta manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hagamos un alto aquí. Recuerde que hablábamos de que no son nacidos ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjese lo que le dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 3. En el versículo 3 de capítulo 3 de Juan. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero ¿qué sucede en ese preciso momento? Nicodemo entiende con este nacimiento un nacimiento físico, un nacimiento carnal, de sangre, y no espiritual, como lo decía nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la respuesta que le da Nicodemo a nuestro Señor Jesús. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le responde enfáticamente nuestro Señor Jesucristo de esta manera en el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, fíjese que está hablando nuestro Señor Jesucristo de agua y del Espíritu. El que no naciere creyendo en nuestro Señor Jesús no puede ver el reino de Dios. El versículo 6 deja claro el asunto del nacimiento espiritual. Aun cuando el Señor Jesucristo le decía estas cosas a Nicodemo, había cierta desconfianza, o más que desconfianza, había cierta incredulidad de lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo. O sea, no lo comprendía realmente. Y dice nuestro Señor Jesús en el versículo 6 del Evangelio según San Juan capítulo 3: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Recuerde que veíamos que no somos nacidos ni de voluntad ni de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que es nacido, dice el Evangelio según San Juan capítulo 3, 6. Esto lo vimos en nuestro pasaje de estudio, en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 13. Y aquí, en Juan 3, 6, el Señor se lo está confirmando a Nicodemo en la conversación que tiene. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿cuál es el deseo del Señor para la humanidad? ¿Condenación o vida eterna? Y seguramente cuando el Señor le explica esto a Nicodemo, había un limbo en el cual él no podía comprenderlo, porque definitivamente no tenía el Espíritu Santo, del cual usted hoy y yo gozamos gracias a la promesa de nuestro Señor Jesucristo, a su ascensión y a ese consolador que quedó en nosotros. Dice, entonces, ¿cuál es el deseo del Señor para la humanidad? ¿Cuál sería el deseo del Señor para la humanidad? Si Él quiere que, si aquí queda dicho de que nosotros debemos nacer del Espíritu, no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. Debemos nacer, nuevamente por el Espíritu. Entonces, ¿cuál era el plan? ¿Cuál era el deseo del Señor para la humanidad? ¿Por qué no nacimos automáticamente con ese vínculo perfecto? Claro que lo hicimos. Nacimos con ese vínculo perfecto. Adán, dice la Biblia, que era conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Lo dice en Génesis.
Pero esa semejanza y esa perfección de ese vínculo entre Adán y el Señor se rompe una vez entra el pecado al mundo por la desobediencia de Abraham en el Edén. Entonces, el Señor el Señor sabía que Adán iba a pecar, claro que sí, pero automáticamente también entregó junto con ese pecado y esa separación perfecta que había entre Dios y Adán, entrega también ese paliativo, la reparación de ese daño causado por Adán a la humanidad entera. Y esto se ve muy claro en el pasaje de Romanos capítulo 5, versículo 15. Quisiera que me acompañe a Romanos capítulo 5, versículo 15, donde dice la palabra del Señor. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, que si por Adán muchos fueron descarriados y muchos fueron llevados a iniquidad, producto del mal y del pecado que existía en el hombre, ahora por nuestro Señor Jesucristo mucho más vamos a ver la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección, por medio de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Más evidencia de esto, de que el plan de nuestro Señor Jesucristo era que vida es vida eterna para toda la humanidad. Ese es el plan. Ese es el plan de nuestro Señor desde el principio de los tiempos. Recuerde que nuestro Señor era el que desde el principio existía. Ahora fue hecho, el verbo hecho carne. Ese mismo que vino a pagar para que usted no sufriera esa condenación de la que le preguntaba. Entonces, ¿cuál era el deseo del Señor para la humanidad? ¿Condenación o vida eterna? Ese fue el paliativo que nuestro Señor, que nuestro Dios dio a la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Ese perfecto carnero, esa perfecta sacrificio, el perfecto sacrificio para que toda la humanidad no tuviera que pagar el precio del pecado. Y fíjate, más evidencia de esto se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 16, cuando dice nuestro Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que cree en nuestro Señor Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿se siente igual de confiado usted de su nacimiento físico tanto como de su nacimiento espiritual? Hermano, usted puede sentirse igual de confiado de su nacimiento físico como de su nacimiento espiritual. Y es gracioso que las personas dejen esto en un segundo plano. Yo he escuchado de personas he escuchado de algunos conocidos de que todavía están muy jóvenes para ponerse a cuentas con el Señor. Pero todos los días son de Dios. Y el día de mañana dice la palabra de Dios que no es prometido para nadie. Usted no sabe si mañana va a estar, va a amanecer con vida. Entonces, usted puede ver en estas personas que tienen esa confianza en el nacimiento carnal, en ese nacimiento físico, de que ellos van a seguir viviendo, pero no usted ni yo sabemos si el día de mañana nosotros amaneceremos con vida. A diferencia del nacimiento físico, con el cual usted no tiene certeza hasta qué momento vivirá o hasta qué momento estará en esta tierra, con el nacimiento espiritual usted tiene certeza de que por la eternidad estará con nuestro Señor Jesucristo, de que por la eternidad usted formará parte de la familia de Dios. Entonces, la pregunta que yo le haría en este momento es: ¿cuánta certeza o cuánta confianza tendrá usted en su nacimiento físico, tanto como en su nacimiento espiritual? El nacimiento espiritual es para toda su vida. Por mucha misericordia de Dios, usted cuando mucho en esta tierra vivirá 60, 70, 80, 100 años bajo su nacimiento físico, pero
bajo su nacimiento espiritual es para la eternidad. Entonces, ¿cuáles son algunos de los beneficios de nacer en una familia física? Aparte del techo, de los alimentos, ¿cuáles son algunos de los otros beneficios que usted puede tener? Pues sentirse quizás rodeado de personas que se preocupan por usted sin ningún interés mientras que viva en esta tierra. Usted puede tener hijos, puede tener esposa, puede tener hermanos, familiares que se preocupan por usted sin ningún tipo de interés mientras que vive en esta tierra. Pero fíjese, siempre hay un límite, siempre hay un punto de partida y un punto final, un punto de inicio y un punto final. Esos beneficios usted los va a tener por un determinado tiempo. Sin embargo, una vez usted, usted, a diferencia de nacer en una familia física, en una familia espiritual, cada uno de esos beneficios lo va a tener por el resto de la eternidad, por el infinito de tiempo que usted pueda estar. Es por la eternidad. El nacimiento espiritual y la familia espiritual que usted tenga la va a tener por la eternidad. Y considere esto, esa familia espiritual 100 veces van a tener ese acercamiento o va a estar rodeado de ustedes de personas que se preocupan por usted, empezando por la persona que dio la vida, murió por los pecados suyos, para que usted no sufriera condenación. Eso no lo ha hecho ninguna persona en esta tierra. Eso difícilmente usted lo va a poder adquirir en su familia física, solamente en su familia espiritual. Entonces, hay muchos más beneficios en su familia espiritual que en su familia física. Y quisiera cerrar diciéndole, haga un alto y piense por lo menos en 5 personas en este momento, ¿no?, que usted sabe que tienen una familia física definitivamente. Quizás puede que sean estas personas parte de su familia, pero que aún no han cerrado o han concluido el tener una familia espiritual, que no han dado ese paso en el cual usted deja de pensar, o esa persona deja de pensar en lo actual, en lo efímero, porque todo esto es pasajero, todo lo que vemos es pasajero, y ha empezado a pensar en tener una familia espiritual, en lo eterno. Quisiera que usted pudiera en este tiempo pensar en esas 5 personas y orar al Señor para que esas 5 personas puedan formar parte de esta familia espiritual, de la que usted y yo ahora, gracias a la misericordia de Dios, formamos parte. Y que usted pueda pedirle al Señor dirección para que no solamente esas personas puedan formar parte de una familia espiritual, sino que esas personas también puedan traer a otras personas a formar parte de la familia espiritual de nuestro Señor Jesucristo, de la cual hoy usted y yo tenemos el gozo y el placer de haber podido ser alcanzados por un hermano en Cristo y que formamos parte de esa familia. Que el Señor le bendiga. Es mi deseo de todo corazón que usted pueda orar por esas 5 personas y que pueda pedirle también dirección al Señor, a ver de qué manera usted mismo puede, con su testimonio, con su vida, con su forma de actuar, acercar a estas personas más a la familia espiritual de nuestro Señor Jesús. Que Dios le bendiga, que termine de pasar una excelente noche, hermano. Un fuerte abrazo.